Mi día había empezado normal, como cualquier martes. Salí del trabajo a las 7:30, con ganas de llegar a casa y quitarme estos zapatos que me mataban los pies. Trabajaba en una pequeña tienda de ropa en el centro de Bogotá. Nada del otro mundo, pero me ayudaba a costear mis estudios nocturnos. Caminaba por la carrera 7ª cuando escuché el primer disparo. Al principio pensé que era un carro que se había varado. Ya sabes, esos ruidos que hace cuando está fallando. Pero luego vinieron más, uno tras otro, y la gente empezó a correr como loca por toda la avenida. Me quedé ahí parada como una idiota por unos segundos, sin entender qué pasaba, hasta que vi a un man corriendo hacia mí gritando: «¡Tírense al suelo!». Ahí fue cuando caí en cuenta de que eran balazos de verdad. Mi corazón se puso a latir tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Corrí y me escondí detrás de un Chevrolet viejo que estaba parqueado en la acera. Las manos me temblaban y tenía ganas de llorar. Nunca había estado en una situación así. En mi barrio, en Engativá, pasan cosas feas, pero no así, no tan cerca de mí. Los gritos no paraban. La gente corría para todos lados. Algunos se metían en los locales, otros seguían corriendo sin parar. Yo me quedé ahí agachada, rezando para que todo pasara rápido. Entonces, cuando ya parecía que había terminado el alboroto, escuché una voz muy bajita pidiendo ayuda. Asomé la cabeza por encima del carro y lo vi. Un señor mayor, vestido con traje, estaba tirado en el andén como a 10 metros de donde yo estaba. Tenía la camisa blanca toda roja por la sangre y se estaba arrastrando despacio hacia la pared de un edificio. Parecía que le habían dado en la barriga. La gente pasaba corriendo al lado de él y nadie se detenía. Algunos lo miraban, pero seguían de largo. Entiendo que todos estuvieran asustados, pero verlo ahí tirado, pidiendo ayuda con esa voz tan débil, me partió el alma. No sé de dónde saqué valor, pero salí de mi escondite y corrí hacia él. Cuando llegué a su lado, me miró con unos ojos muy cansados y me dijo: «Por favor, ayúdeme». Su voz era apenas un susurro. Lo primero que pensé fue en las clases de primeros auxilios que había tomado en el colegio. Me quité la bufanda que llevaba puesta, esa azul que me había regalado mi mamá antes de morir, y se la amarré fuerte arriba de la herida para que no siguiera perdiendo tanta sangre. Saqué el celular con las manos todavía temblando y marqué el 123. La operadora me hizo 1000 preguntas que yo trataba de responder mientras miraba al señor, que ya se veía muy pálido. Le dije que se mantuviera despierto, que ya iba a venir la ambulancia, que todo iba a estar bien. Algunos vecinos se acercaron a mirar, pero ninguno se ofreció a ayudar. Una señora me gritó desde lejos que me fuera, que de pronto volvían los que habían disparado. Pero yo no podía dejarlo ahí solo. Mi mamá siempre me decía que hay que ayudar al prójimo, que uno nunca sabe cuándo va a necesitar que lo ayuden. Cuando llegaron los paramédicos, me preguntaron si era familia del herido. Les dije que no, que solo lo había encontrado ahí y había querido ayudar. Me pidieron que los acompañara al hospital para que firmara unos papeles como testigo de lo que había pasado. Subí a la ambulancia sin pensarlo 2 veces. El señor me apretó la mano y me susurró: «Gracias», antes de que le pusieran la mascarilla de oxígeno. En ese momento, no tenía idea de que esa decisión de subirme a esa ambulancia iba a cambiar todo en mi vida. Llegué a la casa pasadas las 11 de la noche. Había estado en el Hospital San Juan de Dios, llenando papeles y dando testimonio a la policía sobre lo que había visto. Estaba cansada y todavía tenía la bufanda toda manchada de sangre en la mochila. Lo único que quería era darme una ducha y contarle a Clara lo que había pasado. Pero cuando abrí la puerta, ahí estaba ella esperándome en la sala, sentada en el sofá con los brazos cruzados y esa cara que ponía cuando estaba muy brava. Mi hermanastra Paola estaba subiendo las escaleras y me miró de reojo antes de desaparecer en su cuarto. «¿Dónde andabas?», me gritó Clara antes de que yo pudiera ni siquiera cerrar la puerta. Son casi las 12 de la noche y yo aquí preocupada como una loca. Intenté explicarle lo del tiroteo, que había ayudado a un señor herido, que había tenido que ir al hospital, pero ella no me dejaba hablar. Se paró del sofá y se acercó a mí con esa mirada de rabia que conocía muy bien. «¡Mentirosa!», me gritó. «Seguro andabas por ahí con algún pelado, haciendo quién sabe qué cosas. Tu mamá se debe estar revolcando en la tumba de ver en qué te convertiste». Eso me dolió más que cualquier golpe.
Clara siempre sacaba a mi mamá cuando quería lastimarme. Sabía que era mi punto débil. Intenté sacar el celular para mostrarle las noticias del tiroteo, pero ella me lo quitó de las manos y lo tiró al suelo. «Desde que llegaste a esta casa no has traído más que problemas», siguió gritando. «Comes mi comida, usas mi electricidad, y así me pagas, llegando a estas horas como una cualquiera». Las lágrimas me empezaron a salir, pero traté de mantenerme tranquila. Le expliqué otra vez lo que había pasado. Le dije que podía llamar al hospital si no me creía, pero ella estaba como enloquecida, gritando cosas horribles. «Prefieres ayudar a extraños que estar con tu familia», me dijo empujándome hacia la puerta. «Eres una desagradecida, una mala hija». No era mi mamá, pero me dolía que me dijera eso. Desde que mi mamá murió hace 3 años, Clara era lo único que tenía parecido a una familia. Mi papá se había ido cuando yo era pequeña y nunca más supimos de él. Clara se había casado con él cuando yo tenía 12 años, y aunque nunca fuimos muy unidas, pensé que al menos me tenía cariño. Pero esa noche me di cuenta de que me veía como una carga, como algo que había heredado de mi papá y que no quería tener en su casa. Si tanto te gusta andar por ahí ayudando a la gente, entonces vete a vivir con ellos, me gritó mientras abría la puerta. Aquí ya no eres bienvenida. Subió corriendo a su cuarto y bajó con una maleta llena de mi ropa. La mayoría de mis cosas ni siquiera estaban ahí. Las había tirado todas revueltas. Mi uniforme del colegio nocturno, mis pocos libros, la foto de mi mamá que tenía en la mesa de noche. «Lárgate de mi casa», me gritó tirándome la maleta a los pies. «Y no vuelvas». Cerró la puerta tan fuerte que se escuchó en toda la cuadra. Me quedé ahí parada en el andén, con mi maleta a los pies y sin saber qué hacer. Los vecinos se asomaron por las ventanas a mirar el escándalo, pero nadie dijo nada. Paola se asomó por la ventana de su cuarto del segundo piso. Por un momento pensé que iba a decirme algo, que iba a tratar de ayudarme, pero solo me miró con lástima y cerró la cortina. Recogí mi maleta y empecé a caminar sin saber para dónde. Era casi medianoche y hacía frío. En Bogotá siempre hace frío de noche, pero esa noche se sentía peor. Me senté en la parada del bus que quedaba en la esquina y me puse a llorar. No entendía por qué me castigaba por haber hecho algo bueno. Mi mamá me había enseñado a ayudar a los demás, a no ser indiferente al dolor ajeno, y ahora resulta que eso era malo, que por eso merecía que me echaran de la casa. Pensé en llamar a alguna amiga del trabajo, pero me daba pena. ¿Cómo les iba a explicar que mi madrastra me había echado por ayudar a un herido? Sonaba muy raro, muy complicado de explicar. Me quedé ahí hasta que amaneció, tratando de entender qué iba a hacer con mi vida. Cuando salió el sol, me levanté de la parada del bus con todo el cuerpo adolorido. Había dormido como 1 hora, máximo 2, y tenía frío hasta en los huesos. La gente empezó a pasar rumbo al trabajo, y algunos me miraban raro, como preguntándose qué hacía ahí una pelada con una maleta a las 6 de la mañana. Caminé hasta el Transmilenio de Engativá y me metí a los baños públicos para lavarme la cara y tratar de verme presentable. Me miraba en el espejo y no me reconocía. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, el pelo revuelto y la ropa toda arrugada de haber dormido sentada. Saqué el celular para ver si tenía algún mensaje, pero Clara no me había escrito nada, tampoco Paola. Era como si hubiera desaparecido de sus vidas de un momento para otro, pero cuando entré a las noticias de internet, vi algo que me hizo el estómago. Empresario Elías Montero en estado crítico tras atentado en el centro de Bogotá, decía el titular. Y más abajo, testiga anónima le salvó la vida aplicando primeros auxilios. Elías Montero. Ese era el nombre del señor que había ayudado. No era cualquier persona, era un empresario muy conocido en Bogotá. Tenía hoteles, restaurantes, hasta había salido en Caracol Noticias, hablando de sus fundaciones para ayudar a niños de la calle. Me senté en una banca del Transmilenio y seguí leyendo. Decía que había sido un intento de robo que salió mal, que los ladrones se asustaron cuando la gente empezó a gritar y se fueron corriendo sin llevarse nada. El señor Montero había recibido un disparo en el abdomen y había perdido mucha sangre, pero que gracias a que alguien le había hecho primeros auxilios, había llegado vivo al hospital. Por primera vez en toda la noche, sentí algo parecido a la paz. Al menos había servido de algo lo que hice. Al menos ese señor iba a vivir por lo que yo había hecho.
Eso me daba fuerzas para seguir, aunque no supiera qué iba a hacer con mi vida. Tenía como 80,000 pesos en la billetera, que era lo que me quedaba del sueldo de la quincena. Con eso podía comer unos días, pero no me alcanzaba para pagar una pieza ni nada por el estilo. Pensé en hablar con mi jefe en la tienda, a ver si me podía dar un adelanto o algo así. Llegué al trabajo temprano y le conté a doña Esperanza, la dueña, lo que había pasado. Ella se quedó muy impresionada con lo del tiroteo, pero cuando le conté que Clara me había echado de la casa, se puso muy triste. «Ay, mija, qué pesar tan grande», me dijo dándome un abrazo. «Esa mujer no tiene corazón. ¿Cómo va a echar a una pelada a la calle por ayudar a alguien?» Doña Esperanza era como una segunda mamá para mí. Era una señora mayor, muy cariñosa, que siempre se preocupaba por sus empleados. Me dijo que me podía quedar en la tienda después de cerrar por unos días, hasta que encontrara algo, pero que no podía ser por mucho tiempo, porque el vigilante del centro comercial la podía multar. Esa noche dormí en la tienda, en una colchoneta que doña Esperanza me prestó. Estaba entre los maniquíes y las cajas de ropa, pero al menos tenía techo y no hacía frío. Me puse a pensar en todo lo que había pasado en menos de 24 horas. Ayer en la mañana tenía una casa, una familia, una vida normal, y ahora estaba durmiendo en una tienda, sin saber qué iba a pasar conmigo. Todo por haber ayudado a alguien que se estaba muriendo. Me parecía tan injusto que me daban ganas de gritar, pero al mismo tiempo, cuando cerraba los ojos, veía la cara de alivio del señor Montero cuando llegaron los paramédicos. Veía cómo me apretó la mano en la ambulancia, y sabía que, aunque me hubiera costado todo, había hecho lo correcto. Mi mamá siempre me decía que la vida te pone pruebas para ver de qué estás hecho, que los momentos más difíciles son los que te enseñan quién eres realmente. Esa noche, durmiendo entre maniquíes, pensé que tal vez esta era mi prueba, y que tenía que ser fuerte, como ella hubiera querido que fuera. No sabía qué iba a pasar al día siguiente, pero por lo menos sabía que podía dormir tranquila, porque cuando alguien me necesitó, yo estuve ahí, y eso nadie me lo podía quitar. Al tercer día de estar durmiendo en la tienda, recibí una llamada de un número que no conocía. Casi no contesto porque pensé que era de esas empresas que llaman a molestar para vender tarjetas de crédito, pero algo me dijo que cogiera. «¿Aló?», contesté mientras acomodaba unas blusas en los ganchos. «¿Habla con la señorita que ayudó al señor Elías Montero el martes pasado?», me preguntó una voz de mujer muy educada. Se me paró el corazón. No sabía si era bueno o malo que me hubieran encontrado. A lo mejor la policía necesitaba más declaraciones. O peor, a lo mejor había algún problema legal por haber tocado al señor herido. «Sí, soy yo», le dije con la voz medio temblorosa. «Mi nombre es Patricia Ruiz. Soy la asistente del señor Montero. Él quiere conocerla personalmente para agradecerle lo que hizo. ¿Podría venir al Hospital Santa Fe mañana en la tarde?». Me quedé callada por un momento. No me esperaba eso para nada. Pensé que nunca más iba a saber del señor, que había sido solo un momento raro en mi vida y ya. «¿Está segura de que quiere verme?», le pregunté. Yo solo hice lo que cualquier persona hubiera hecho. «Señorita, no cualquier persona se hubiera quedado a ayudar. El señor Montero está muy agradecido con usted. Además, dice que tiene algo que proponerle. Acordamos vernos al día siguiente a las 3 de la tarde. Colgué el teléfono y me quedé ahí parada, sin saber qué pensar. ¿Qué me querría proponer un empresario como él? No tenía sentido. Esa noche le conté a doña Esperanza y ella se emocionó más que yo. «Ay, mija, eso es una bendición del cielo», me decía mientras cerrábamos la tienda. «A lo mejor te va a dar una recompensa, o te va a conseguir un trabajo mejor». «No creo, doña Esperanza. Yo no hice nada especial. Además, ¿yo qué voy a hablar con un señor tan importante? No tengo ni ropa decente para ir a un hospital privado». Pero ella insistió en que fuera. Me prestó una blusa suya que me quedaba un poco grande, pero se veía presentable, y me regaló unos aretes pequeños que había traído de una de sus viajes a Ipiales. Al día siguiente llegué al Hospital Santa Fe súper nerviosa. Nunca había estado en un hospital tan elegante. Todo era muy limpio, muy moderno. Nada que ver con el San Juan de Dios donde habíamos llevado al señor Montero la noche del tiroteo. La recepcionista me dijo que subiera al piso 8, habitación 804.
En el ascensor me miraba en el espejo y trataba de arreglarme el pelo. Tenía las manos sudadas y el corazón me latía fuerte. Toqué la puerta y una señora muy elegante me abrió. Era Patricia, la asistente que me había llamado. Me sonrió y me hizo pasar. El señor Montero estaba sentado en la cama, con una bata del hospital, pero se veía muchísimo mejor que la última vez que lo había visto. Ya no estaba pálido y tenía los ojos claros, despiertos. «Usted es mi ángel guardián», me dijo apenas me vio, y me extendió la mano. Me acerqué y se la estreché. Su apretón era firme, cálido. «¿Cómo se siente?», le pregunté. «Vivo, gracias a usted», me contestó. «Siéntese, por favor. Quiero conocerla mejor». Me senté en la silla al lado de la cama y él me empezó a hacer preguntas. Que cómo me llamaba, que a qué me dedicaba, que dónde vivía. Le conté todo, lo de la tienda, lo de mis estudios nocturnos, lo de mi mamá que había muerto. Pero cuando llegué a la parte de Clara y de que me había echado de la casa, me dio pena contarle. «¿Y su familia? ¿Están orgullosos de lo que hizo?», me preguntó. Ahí no pude más y me puse a llorar. Le conté todo lo que había pasado, cómo Clara me había gritado, cómo me había echado a la calle, cómo había estado durmiendo en la tienda de doña Esperanza. El señor Montero se quedó callado un rato largo, con una cara muy seria. «No puedo creer que la hayan castigado por salvarme la vida», me dijo por fin. «Eso no es justo. Usted no se merece eso. Así es la vida», le dije limpiándome las lágrimas. «Uno a veces hace lo correcto y las cosas salen mal». «No, no es así», me dijo moviendo la cabeza. «Usted hizo algo muy valiente, muy noble, y yo quiero ayudarla como usted me ayudó a mí». Me miró a los ojos y me dijo algo que me cambió la vida. «Quiero ofrecerle un trabajo en uno de mis hoteles». Al principio pensé que había escuchado mal. Un trabajo en uno de sus hoteles. Yo, que había estudiado hasta 9º de bachillerato y había trabajado toda la vida en tiendas de ropa. «Señor Montero, yo no sé nada de hoteles», le dije. «No tengo experiencia en eso». «Pero tiene algo más importante», me contestó. «Tiene corazón. Y eso no se puede enseñar». Me explicó que tenía una cadena de 5 hoteles en Bogotá, desde hoteles de lujo en la zona rosa hasta hoteles más sencillos para ejecutivos y turistas. Me estaba ofreciendo empezar en la recepción del Hotel Bacatá, que quedaba en el centro, cerca de donde trabajaba. «Le voy a dar una oportunidad, pero también quiero que usted se dé una oportunidad a sí misma», me dijo. «Si se esfuerza, si estudia, si aprende, puede llegar muy lejos en mi empresa». No podía creerlo. Era como si me hubieran tocado la lotería, pero mejor, porque esto no era suerte. Esto era porque había hecho algo bueno, y la vida me lo estaba devolviendo. «¿Cuándo puedo empezar?», le pregunté. Se rió y me dijo que apenas saliera del hospital, en unos 3 días. Patricia me llevó ese mismo día al hotel para que conociera el lugar y hablara con la jefe de recepción, una señora muy amable que se llamaba Rocío. El Hotel Bacatá era precioso. No era el más lujoso de la cadena, pero era elegante, limpio, y tenía una vista increíble de los cerros. Rocío me mostró todo: la recepción, el restaurante, las salas de reuniones, las habitaciones. «Vas a empezar como auxiliar de recepción», me explicó Rocío. «Es turno de día, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. El sueldo es el mínimo más comisiones, y tienes derecho a almorzar gratis en el restaurante del hotel». Era el doble de lo que ganaba en la tienda. No podía creerlo. «Ah, y otra cosa», me dijo Patricia antes de irme. «El señor Montero ordenó que te asignen una habitación en el último piso del hotel. Es pequeña, pero es tuya mientras trabajes con nosotros. No tienes que pagar nada». Me quedé muda. Una habitación para mí sola. Un trabajo bien pago. Un futuro. Esa noche llegué a la tienda súper emocionada a contarle a doña Esperanza. Ella se puso a llorar de la alegría y me abrazó fuerte. «¿Ves? Te lo dije que algo bueno iba a pasar», me decía. «Tu mamá desde el cielo te está ayudando». Al día siguiente fui a renunciar formalmente y a despedirme. Doña Esperanza me regaló una cartera pequeña que tenía en la tienda y me dijo que la fuera a visitar cuando pudiera. El primer día en el hotel estaba más nerviosa que cuando presenté el examen del ICFES. Llegué 1 hora antes, porque no quería llegar tarde. Me puse la blusa que me había prestado doña Esperanza
y los zapatos más decentes que tenía. Rocío me presentó con todo el equipo. Eran como 8 personas en recepción, 3 en el turno de la mañana, 3 en el de la tarde y 2 en el de la noche. Todos me recibieron muy bien. Me explicaron cómo funcionaba el sistema de reservas, cómo manejar las quejas de los huéspedes, cómo cobrar los servicios adicionales. Los primeros días fueron duros. Tenía que aprender muchas cosas nuevas: el sistema de computador, los códigos de las habitaciones, los precios de todos los servicios. Además, tenía que hablar con gente muy educada, empresarios, turistas extranjeros, y a veces me daba pena mi acento o mi forma de hablar. Pero poco a poco fui agarrando confianza. Los huéspedes me decían que era muy amable, que les gustaba cómo los atendía. Rocío me felicitaba porque era muy responsable y siempre llegaba puntual. Mi habitación en el piso 12 era pequeña, pero era mía. Tenía una cama sencilla, un baño privado, un pequeño closet y una ventana que daba a la avenida Jiménez. En las noches me quedaba ahí mirando la ciudad, pensando en todo lo que había cambiado en mi vida. A veces pensaba en Clara y en Paola. Me preguntaba si sabrían dónde estaba, si les importaría saber que ya no estaba durmiendo en la calle. Pero cuando me ponía triste por eso, recordaba las palabras del señor Montero: «Usted se merece que la traten bien». Por primera vez en mucho tiempo, sentía que pertenecía a algún lugar. Mis compañeros de trabajo se habían vuelto como una familia para mí. Rocío me trataba como a una hija, siempre pendiente de que almorzara bien, de que no me fuera muy tarde. Una noche, mientras cenaba en el restaurante del hotel, vi las noticias en el televisor. Estaban hablando de la recuperación del señor Montero, de cómo ya había vuelto a trabajar, de los proyectos que tenía para ayudar a jóvenes de escasos recursos. Y pensé que yo era una de esas jóvenes, que gracias a él, mi vida había cambiado completamente. Pero también pensé que todo había empezado porque yo decidí ayudar a alguien que lo necesitaba. A veces las cosas buenas llegan cuando uno menos se las espera. Habían pasado casi 4 meses desde la noche del tiroteo. Ya me había acostumbrado a mi nueva vida en el hotel. Había aprendido a manejar perfectamente el sistema de reservas, conocía a los huéspedes frecuentes por sus nombres, y hasta había empezado a tomar clases de inglés los sábados para atender mejor a los turistas. El señor Montero pasaba por el hotel de vez en cuando para revisar cómo iban las cosas. Siempre me saludaba con cariño y me preguntaba cómo me sentía. Rocío me había dicho que él preguntaba por mí seguido, que estaba muy contento con mi trabajo. Ese viernes había sido un día normal. Estaba terminando mi turno, organizando los papeles de las llegadas del día siguiente, cuando vi entrar a alguien que me heló la sangre. Era Clara. Venía vestida muy elegante, con un traje azul que no le había visto nunca, y venía acompañada de un señor mayor en taco. Se dirigieron al restaurante del hotel sin verme. Yo me quedé ahí parada detrás del mostrador de recepción, sin saber qué hacer. Mi primer impulso fue esconderme, salir corriendo. No quería hablar con ella. No quería que me viera trabajando ahí. Pero después pensé, ¿por qué me iba a esconder? Yo no había hecho nada malo. Yo estaba trabajando honradamente. Me había ganado este puesto. Decidí quedarme. Si ella me veía, que me viera. Si quería hablar conmigo, que hablara. Como a los 20 minutos, salió del restaurante sola. El señor se había quedado adentro, supongo que pagando la cuenta. Clara caminó hacia la recepción, probablemente para preguntar por los baños, y ahí fue cuando nuestros ojos se encontraron. Se quedó paralizada. La cara se le transformó completamente, primero de sorpresa, después de algo que parecía vergüenza. «Valentina», me dijo acercándose al mostrador, «¿qué haces aquí?» «Trabajo aquí», le contesté con la voz más tranquila que pude. «Soy recepcionista». Se quedó callada un momento, mirándome de arriba a abajo. Yo llevaba puesto el uniforme del hotel, una blusa blanca, una falda azul oscura y una chaqueta con el logo del Hotel Bacatá. Me veía presentable, profesional. «¿Desde cuándo?», me preguntó. «Desde hace 4 meses», le dije. Vi cómo hizo cuentas en su cabeza y se dio cuenta de que había conseguido el trabajo justo después de que me echara de la casa. «¿Y cómo conseguiste este trabajo?», siguió preguntando, pero ya con un tono diferente, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «El señor al que ayudé esa noche me lo ofreció», le dije mirándola a los ojos. «El señor Elías Montero, el dueño de este hotel». Se puso pálida.
Clara sabía quién era Elías Montero. Todo el mundo en Bogotá lo conocía. ¿El señor Montero?, repitió. Sí, el mismo señor que me echó de la casa por haber ayudado. Resulta que él me quería agradecer lo que hice esa noche. Clara bajó la mirada. Por primera vez desde que la conocía, la vi avergonzada de verdad. «Valentina, yo…», empezó a decir, pero yo la interrumpí. «Usted no me debe ninguna explicación», le dije. «Yo entiendo que estaba preocupada esa noche, que pensó que yo andaba haciendo cosas malas, pero se equivocó. Yo no sabía…», siguió diciendo con la voz bajita. «No sabía, pero tampoco me dejó explicarle. Usted prefirió creer lo peor de mí en lugar de escucharme. El señor con el que había venido salió del restaurante y se acercó a nosotras. ¿Todo bien, Clara?, le preguntó. Sí, todo bien, le contestó rápidamente. Ya nos vamos. Antes de irse, me miró una vez más. Me alegra saber que estás bien, me dijo. Que te fue bien. Gracias, le contesté. Que tenga buena noche. Se fueron y yo me quedé ahí, sintiendo una mezcla rara de tristeza y alivio. Tristeza porque había confirmado que Clara nunca me había visto como una hija de verdad, pero alivio porque ya no tenía que cargar con el rencor. Esa noche, cuando subí a mi habitación, me senté en la cama y pensé en todo lo que había pasado. Hacía 4 meses estaba durmiendo en una banca, sin techo, sin familia, sin futuro, y ahora tenía un trabajo que me gustaba, una habitación propia, compañeros que me apreciaban y un jefe que me respetaba. Pensé en mi mamá y en lo que me había dicho siempre, que la vida a veces es injusta, pero que al final las cosas buenas llegan a quien las merece, que no hay que rendirse cuando las cosas se ponen difíciles. Clara me había hecho daño, pero sin querer me había hecho un favor. Me había obligado a ser independiente, a valorarme a mí misma, a no depender de nadie para ser feliz. Miré por la ventana hacia la ciudad y sonreí. Mañana era sábado. Iba a mis clases de inglés y después iba a ir a visitar a doña Esperanza para contarle todo lo que había pasado. La vida me había enseñado que la verdadera familia no es la que comparte tu sangre, sino la que está contigo cuando más lo necesitas. Y yo había encontrado esa familia en los lugares más inesperados, en un hotel, con gente que me había recibido con los brazos abiertos.